Hola chicos, nosotros les vamos a hacer un acercamiento a Don Quijote de la Mancha de 1605. Alonso Quijana es un viejo y bondadoso hidalgo rural. Se vuelve loco por la lectura excesiva de los libros de caballería. La locura la termina a buscar y a defender la justicia y la libertad, y el amor como si fuera un caballero andante. Para convertirse en caballero, súper fácil. Entre ellas, busca un nombre adecuado a su nueva personalidad, que en este caso es Don Quijote de la Mancha. Vestirse con una antigua y oxidada armadura, el casco y los guantes que ha encontrado en el desván de la casa, montar en el caballo que llamará Rocinante e iniciar el viaje por los caminos de la España del siglo XVII, una sociedad en crisis que ha empezado a ver las historias de los caballeros. La invención de un amor platónico será otro requisito esencial para convertirse en caballero. Don Quijote inventa el personaje de Toboso. Desde ese momento, todas sus acciones eran dirigidas a glorificar el nombre de su hermosa y amada Dulcinea. La primera salida Don Quijote la hizo en solitario. En su segunda salida Don Quijote busca un escudero como lo es perceptivo del caballero andante. Lo encontrará en Sancho Panza, un campesino que trabaja en sus tierras. Sancho, analfabeto pero astuto, buen conocedor de la sabiduría popular y de los usos y costumbres del entorno. Se une a Don Quijote bajo la promesa de conseguir riquezas gracias a las victorias de su amo, en especial la promesa de lograr concederle el gobierno de la ínsula, como así cree la fantasía del ingenioso caballero. El hidalgo entre Quijote y Sancho será la base fundamental de la caracterización de ambos personajes y uno de los atractivos de la obra. En esa parte, Don Quijote confunde la realidad con su imaginación, lucha con unos molinos de viento que cree que son gigantes, ataca a una comitiva pensando que llevan raptada a una dama, embiste a un rebaño de ovejas imaginando que son un ejército de caballeros malvados, etc. En casi todas sus peripecias sufre la derrota, recibe golpes y es tratado con crueldad por las personas con las que se encuentra. Finalmente, sus amigos y familiares de Alonso Quijano consiguen que vuelva a casa mediante un engaño de que está encantado. Ahorita les vamos a hablar sobre el sistema narrativo del Quijote desde varios puntos. Entonces, el primero es el traductor del Quijote. Es otro personaje del Quijote que forma parte del sistema retórico de los autores ficticios, que en este caso sería el Morisco Argimán. El encargado de los escritos arábicos que contienen los capítulos 9 y la siguiente, la segunda parte completa, redactada por Sin Hamed. Del traductor de hebraico desconocemos su nombre, aunque sabemos que no solamente trabaja en manuscritos, sino que también incorpora esporádicamente anotaciones y juicios. El narrador menciona y cita cuidadosamente, llegando a escribir el capítulo de esta historia. Además, se reveló que el morisco no solo se limitó a sí, sino que también suprimió algunos fragmentos del manuscrito. Por otra parte, tenemos los puestos y académicos de Argamasilla. Se encuentran los epitafios y poemas con los que este último cierra la primera parte del libro. La autoría de estos finales corresponden a los académicos de Argamasilla, una de las ficciones cervantinas constructoras del Quijote, y se podría considerar como una de las manifestaciones discretas del autor implícito textualizado. El discurso que constituye para la historia de Don Quijote, los denominados académicos de Argamasilla, se sitúan horizontalmente a la misma estratificación discursiva que ocupan las interpretaciones de Cide Hamete y el traductor del Mosaico. Otro punto tenemos el narrador del Quijote. Entonces, el Quijote se caracteriza porque es un narrador doble, ya que no solo pertenece como personaje del sistema retórico de los actores ficticios, se constituyen intencionalmente Cide Hamet y los que están en relación directa con el Morisco Ajimado al introducir en su propio discurso las aportaciones del manuscrito que aquellos le proporcionan, sino que es además el único de todos los actores ficticios que es real y verdaderamente narra lo que acontece en Quijote. Habitualmente narra de tercera persona y no forma parte de la historia que cuenta. En este caso es un narrador heterogénico, aunque a veces se utiliza la persona, especialmente para escribir su implicación en el proceso de búsqueda de los manuscritos. Hablamos de un narrador autodigético. Por ejemplo, cuando yo, un día en Alcalá de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartazos y papeles viejos a un sendero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevando esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio y los que los muchachos vendían y vi con caracteres que sí ser arábicos. Entonces el Quijote dispone de ratificaciones discursivas como discurso metadiegético,
narrador. Discurso diegético, autor primero, Cide Hamete, y discurso diegético, personajes que narran historias intercaladas. Al narrador editor del Quijote corresponden en el texto de ficción de las siguientes disposiciones: las redacciones del prólogo de la primera parte de la historia, las organizaciones de los contenidos narrados en los capítulos 1 y 8 de la primera parte, cuya fuente histórica es un narrador anónimo que en el texto se denomina autor primero. La disposición formal de las fuentes y de los acontecimientos narrados desde el capítulo 9 hasta el final, cuya fuente histórica es de Cide Hamete, labor que implica el hallazgo de los manuscritos en el encargo de la traducción y el morisco aljaminado. La edición de los epitafios, con que concluye la primera parte, hallados en una caja de plomo en los cimientos de la ermita en la construcción, ya que son entregados por un médico al narrador editor. Contrasta y complicación, Contraste y complicación de las diferentes fuentes, narración de los hechos y edición del texto, tal y como es destinario del narrador o lector implicado en el texto de ficción. Otro aspecto que tomaremos son los lectores del Quijote. El discurso del Quijote postula dos tipos de lectores, según nos situamos en el plano de la realidad o la ficción. El Quijote constituye un objeto de conocimiento que exige la existencia de un autor real, Miguel de Cervantes, y la presencia de un posible lector que sería cualquiera de nosotros. Toda obra narrativa de arte verbal es posible postular al lado del lector la existencia textual del lector ficticio o un lector implícito, pero hablaremos mejor de un lector textualizado. La crónica de Cid Hamete habría tenido lectores específicos, que según el texto son al menos el narrador del Quijote y el morisco aljamiado. Y lo mismo sucedería con la actuación de este último y el texto definitivo que elabora el primero. Pero también los académicos de Argamisilla han tenido sus propios lectores antes de formar parte del Quijote, uno de los cuales tuvo que haber sido el médico que los halló antes de hacérselos llegar al narrador editor. Por esta razón, al lado del lector real, consideramos postular la existencia virtual o ficticia de un lector implícito textualizado en el Quijote como un lector del texto autor primero, lector de la crónica de Cid Hamete, lector de la traducción del morisco y un lector de los poemas de los académicos de Argamisilla y un narrativo. Por último, tenemos la discrecionalidad y la expansión polifónica en la enunciación del Quijote. Todos los autores ficticios del Quijote son personajes, pero no narradores, y casi todos los personajes del relato son narradores de historias intercaladas. Sin embargo, si déjame el personaje más pasivo, si cabe más ficticio, representa la disgregación al construir solo formal o virtualmente una de las manifestaciones discretas y polifónicas más dilatadas del autor textualizado. La historia de Don Quijote representa como producto de varios autores y de uno solo, Cervantes, cuyas versiones no convergen, lo que constituye en el relato de un signo de discrecionalidad y de disgregación, de diferencia en la identidad. El personaje literario se revela en su existencia ficcional a través de una presentación disociada en varias facetas que manifiestan de forma continua a lo largo del discurso narrativo. Ahora bien, uno de los temas que tocaremos en el Quijote será la locura. Entonces, el Quijote es un hombre que será la aventura a luchar por sus ideales después de haber leído las novelas de caballería, sin importar los demás opinan. Entonces, es aquí donde adopta su nuevo nombre, saliendo de su casa a buscar aventuras con su escudero Sancho Panza. Y su locura radica en salirse de las personas que se consideran normal. Sin embargo, existe alguna posibilidad de decir que Alonso Quijana no haya estado loco, sino que haya considerado la locura para ser él mismo y salirse de lo normal de la sociedad. Para que una persona pueda tener un comportamiento diferente, debe creerse a sí mismo que todo lo que hace tiene sentido. Don Quijote se convence a sí mismo de que quiere cambiar el mundo y por ende convence a Sancho. Los libros de caballería son muy importantes porque le dan los elementos necesarios para construir su historia, creando un sistema casi perfecto en aquellos libros, una forma de vulnerar a alguien, ya que reinan las victorias y las derrotas no son mal vistas. En el texto de Jorge Ramírez Caro, la estructuración circular, cordura, locura, cordura en el Quijote, dice que esa locura lo hace perder la distancia entre la vida y la literatura, de modo que encarna la ficción y se enlaza a vivir la lectura. Ese deseo de vivir lo leído lo lleva a romper los muros, las fronteras de la aldea. Montando en su caballo, sale a conquistar al mundo y descubre nuevos horizontes más allá de los límites estrictos del mundo aldeano.
Entonces, lo que hace Don Quijote es confundir la realidad con la ficción, fusionándose, identificándose y acercándose al mundo, a las cosas, a la realidad mediante la imaginación creativa. Pero él tuvo que estar cuerdo para que los libros de caballería lo volvieran loco. Don Quijote, en su estado de locura, cree en lo que lee y se lanza a vivirlo en un mundo que lo desaprueba, por ende lo considera loco. Me parece muy chistoso porque es aquí donde Don Quijote empieza a pelear con molinos de viento y es que como dice Rincón en el texto, él no ve molinos sino gigantes estúpidos, tampoco ve cabras sino un ejército enemigo, violento y represor, no ve nombres de las instituciones estatales designadas para impartir justicia y defender los derechos de los pobres y menesteros y son vistas por Don Quijote como enemigas y pervertidoras leyes y la justicia. Esto es curioso porque lo que nos quiere decir Don Quijote es que el mundo está y sigue siendo administrado por los enemigos de los altos valores humanos. Hay gente que no poseen ideales buenos y que se disfrazan de tal para saciar su rapacidad en los inocentes. Por otra parte, el juicio sobre lo ficcional se convierte en un juicio sobre la nueva manera de vivir. Se condenan los libros como si fueran personas herejes, loco lector, los portadores de mentiras y engaños, embaucadores. Según el poder, el loco se puede curar, someter a un tratamiento, pero al eje hay que quemarlo, no tiene remedio, es incurable. Por esta razón, el poder religioso decreta la quema de la biblioteca de Alfonso Quijano. Por último, se puede decir que es un poco complicado entender en su totalidad la locura del Quijote, pero es evidente que Don Quijote es loco en gran medida, pero loco porque así lo decidió. Él se convirtió en Don Quijote de la Mancha porque se conoce a sí mismo y conoció en cierta medida la libertad de los textos de caballería. Esto le dieron la posibilidad de salirse y de encontrar la felicidad de un sentido de existencia. Jorge Ramírez dice que lo que utiliza el autor en los mecanismos discursivos en el Quijote ha sido la parodia de los libros de caballería, pero paradójicamente el narrador expresa una actitud adversa a ese procedimiento cuando condena y censura el hecho de que sus propios héroes parodiadores sean objetos de parodia en el Quijote de Fernández de Avellaneda. No se limita solo a poner en manifiesto el trato vil del que son objetos sus personajes, sino que para redimirlos y liberarlos de objetos escarnales y paródicos, decide eliminar a Don Quijote. Y eso ha sido todo, muchas gracias.